Muy buenas noches, hermanos. Es un placer estar nuevamente a la distancia compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien en sus hogares, que el tema de la pandemia no les haya afectado y que también que se encuentren perseverando en la alabanza, en orarle al Señor y también no dejando de conectarse como enseñaba Pastor hace unos días atrás. El día de hoy, en la prédica, vamos a aprender que tenemos que abandonar el deseo de volvernos ricos. El título de la prédica es Abandona el deseo de volverte rico. Y la porción bíblica a utilizar se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. Recuerden de que yo le voy a dar lectura de corrida a los versículos, pero ustedes pueden pausar el video, buscar la cita y acompañarme en la lectura. Entonces, Proverbios, capítulo 23, versículo 4 y 5 dice: No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y el propósito de esta lección y del estudio de esta cita es que cada uno de nosotros no se involucre en trabajos que le consuman de manera excesiva el tiempo, esfuerzo y dedicación bajo el deseo de volverse rico. Antes de continuar, voy a ir en oración para dejar la enseñanza y los cambios que tengamos que hacer delante del Señor. Nuestro Dios, le damos las gracias porque podemos continuar aprendiendo su palabra. Gracias porque la pandemia no ha sido estorbo para seguir conectándonos y seguir creciendo. Le pido que me guíe, me ayude a ser claro y también que el mensaje impacte nuestras vidas para que vamos haciendo ajustes y podamos ser hechos conforme a la imagen de Cristo, creciendo espiritualmente. Bendiga, mi Señor, esta tarde la enseñanza, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a modo de introducción, es necesario que nosotros, antes de involucrarnos en la riqueza, entendamos de qué se trata. Por ejemplo, si alguien va a entrar a la universidad, antes de escoger una carrera, averigua de qué se trata, cómo es la universidad, los ramos que la componen y finalmente en qué terminaría trabajando. Asimismo, si nosotros nos vamos a involucrar en las riquezas, tenemos que entender que conlleva algo. Y primero que todo, antes de involucrarnos en la riqueza o en acumular riquezas, tenemos que tener la perspectiva correcta. Y para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, en el mensaje que se le da a la iglesia en Esmirna, que dice Apocalipsis 2, 9: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero hace un alcance entre paréntesis y dice: pero tú eres rico. Entonces a veces no tenemos la perspectiva correcta y creemos que somos pobres, pero realmente delante del Señor tenemos los recursos suficientes para sustentar nuestra vida. Y por el contrario, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, en el mensaje a la Odisea dice así: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por el contrario, muchas veces también podemos pensar que tenemos mucha riqueza, pero delante del Señor literalmente no tenemos nada. Y para poder quizá embarcarnos en proyectos que nos ayuden a generar riqueza, primero tenemos que entender algunas características y vamos a ver algunos versículos relacionados con las riquezas para poder entender de qué se trata. Uno de ellos se encuentra en Proverbios capítulo 11, Proverbios 11, versículo 28, que dice: El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Si nosotros nos sentimos seguros o tranquilos en las riquezas, vamos a caer, vamos a ser humillados. No podemos confiar en las riquezas. De hecho, dice la palabra del Señor que el que confía en Jehová no será avergonzado. Entonces, mejor es poner la confianza en Jehová antes que en las riquezas. También, 1 Timoteo 6:17 nos enseña que las riquezas no son seguras y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque las cuales, dice, son inciertas, sino que pongan su esperanza, dice, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces vemos que las riquezas son inciertas, por lo tanto no podemos poner nuestra esperanza en ellas. No son seguras. Otro versículo más, por ejemplo, Eclesiastés 5:12,
que dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero, ahí hace un contraste, al rico no le deja dormir la abundancia. También tener muchos recursos te va a afectar tu descanso. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, hablando, y cuando Jesús explicaba la parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Otra cualidad de la riqueza es que son engañosas, hace creer algo que en realidad no lo es. Hasta aquí hemos visto cualidades que realmente no son tan positivas. Por ejemplo, otra, en Mateo 6:24, que debieran preocuparnos a nosotros como hijos de Dios, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Básicamente, si somos ricos e inclinamos nuestro corazón a la riqueza, no vamos a poder servir al Señor. ¿Y es tan así esto? Bueno, veamos Mateo 19:21-22, con el joven rico. El joven rico guardaba la palabra del Señor, y cuando se presentó delante de Jesús, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Jesús le hizo el llamado a este joven rico literalmente de seguirle. Él tuvo la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. Y el versículo 22 vemos que dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Finalmente sus propias riquezas fueron un estorbo para servir al Señor. Entonces tenemos que ver, o podemos ver aquí, y tenemos que entender que realmente las riquezas no necesariamente tienen cualidades positivas. ¿Y de dónde nace nuestro deseo de tener riqueza o de acumularla? Bueno, motivos pueden haber muchos. A mí me gustaría resaltar dos. Uno de ellos está en Proverbios 28:22, que dice, se apresura a ser rico, ¿quién? El avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Uno de los motivos por los cuales nos podemos apresurar y tener afán de ser ricos es porque se está manifestando la avaricia que hay entre nosotros. Y otro versículo, 1 Timoteo 6:8, dice que en 1 Timoteo 6:10 es bien conocido porque dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y un poquito más atrás dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muchas veces también no estamos contentos con lo que tenemos, estamos insatisfechos, y eso nos lleva también a querer desear más de lo que tenemos. Entonces, en base a este contexto de la riqueza, es que vamos a estudiar de que no es bueno afanarse por hacerse rico, sino que hay que entenderlo y desistirlo. Entonces, el primer punto es, evita sobreexplotarte por ganar más. Evita sobreexplotarte por ganar más. Y la cita que vamos a usar es Proverbios 23:4, el primer versículo, que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Afanarse ahí quiere decir trabajar hasta quedar exhausto. O sea, un trabajo excesivo por hacerse rico, por adquirir o acumular riquezas. Básicamente un trabajo sobreexigiéndose que conlleva un esfuerzo y dedicación mayor que normalmente termina en fatiga. Y el único propósito que tiene este trabajo cansador es que somos impulsados a tener abundancia de bienes y recursos. Por ejemplo, vamos a ver algunos frutos del afán. En el Salmo 39:6 podemos ver que dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Dice que el hombre en vano se afana, o sea, es algo vacío, que no tiene provecho. Así que hay que pensarlo bien antes de afanarse justamente en las riquezas. Otro versículo, Eclesiastés 2:19, porque este versículo terminaba diciendo, y no sabe quién la recogerá. Eclesiastés 2:19 lo complementa y dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad, dice el versículo. Entonces podemos ver que a pesar de que nosotros logremos acumular riquezas, no sabemos si el que las va a recibir como herencia o de parte de nosotros va a ser sabio o necio para administrar estos recursos. Y aparte de esta manera de hacerse rico trabajando, quizás hay otras que
no tienen que ver con afán de mucho trabajo, pero quizás, por ejemplo, podría ser el jugar la lotería. Muchas veces cuando jugamos lotería buscamos justamente enriquecernos. Yo hace mucho tiempo jugaba la lotería y justamente mi propósito era tener recursos para dejar de trabajar. O incluso una vez trabajando, navegamos al norte y en Antofagasta mis compañeros de trabajo iban a ir al casino y a mí me invitaron. Yo en ese entonces no era creyente y la verdad nunca había ido a un casino y me llamaba la atención. Pero aún así tenía ese aviso de que no era bueno invertir tanta plata allá porque normalmente se pierde. Entonces fui y dije, chuta, formateé un computador, que es lo que trabajo yo en informática, y me gané 15.000 pesos. Dije, voy a invertir eso, me vaya bien o me vaya mal, y aprovecho de ahí de conocer el casino. Bueno, cuento corto, llegué al casino, luces por todos lados, todo bonito, busqué un lugar donde nadie me viera, partí viendo las máquinas y busqué un lugar que nadie me viera más que nada para que no se dieran cuenta que yo no sabía usarla. Entonces me acerqué a una que estaba ahí como en un rincón y puse 5.000 pesos. Y partí viendo, de partida estaba en inglés, así que no entendía qué decía. Así que bueno, vi un botón rojo, lo apreté y cuento corto, como no sabía jugar, aposté al máximo al tiro los 5.000, hizo la vuelta y perdí los 5.000 de una. Pasó un rato y ya había perdido los otros 10.000. Así que bueno, viendo que había perdido tan rápido, dije, chuta, ¿qué más? ¿Qué son 10.000 pesos más? Así que finalmente puse otros 10.000 pesos más y también los perdí súper rápido. Entonces este afán por hacernos ricos muchas veces nos llevan al engaño, teniendo la esperanza de poder tener más ingresos, pero la verdad es que nos puede llevar literalmente a perder los recursos fácilmente. Por lo mismo nos dice el versículo que no tenemos que afanarnos por ser ricos, sino que tenemos que ser prudentes. ¿Qué quiere decir ser prudente? Conducirse con entendimiento. Discernir lo que estamos haciendo para hacerlo bien. Y dice, una vez que nos demos cuenta que nos estamos afanando en obtener recursos, dice que tenemos que desistir. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que abandonar lo que estamos haciendo. Tenemos que cesarlo. No hay que obsesionarse con la riqueza, tenemos que ser moderados incluso en los proyectos que planificamos o moderados en cuanto a los trabajos mismos que tomamos. Por ejemplo, a más de alguno le puede haber pasado que ha querido tomar más de un trabajo con el fin de tener un doble sueldo y tener más recursos, pero quizás los que ya lo hayan hecho se han dado cuenta que realmente significa mucho más trabajo, mucho más cansancio, mucho más tiempo y descuidar cosas importantes. O a veces también aspiramos a puestos más altos sin darnos cuenta que también esos puestos más altos nos van a exigir más y por lo tanto también van a conllevar un afán que vamos con el tiempo a sentir ese cansancio. Por lo mismo es que tenemos que ser prudentes. En Proverbios 13:16 nos habla acerca del prudente y dice, Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Entonces, al actuar con prudencia, más que nada vamos a proceder con sabiduría y vamos a poder dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal. ¿Y cuándo tenemos que desistir? Básicamente cuando el motivo de esta obsesión es enriquecerse o cuando te das cuenta que estás abarcando mucho y que te está pasando la cuenta o cuando es innecesario porque los recursos que Dios te provee te son suficientes para sustentarte y mantener en pie tus proyectos. Porque igual es sano tener un proyecto, por ejemplo, querer tener un auto, querer arreglar la casa. Es sano querer trabajar para tener esos recursos, pero aún así todo es sano en un equilibrio. Entonces no está mal, esta prédica nos llama a dejar de trabajar, de hecho tenemos que ser diligentes y trabajar para también sustentar nuestra familia, pero también no hay que caer en el afán de sobreexplotarse para tener más recursos. Incluso es peligroso tener este enfoque de enriquecerse porque nos puede llegar a traer tanto que nos va a apartar de las cosas del Señor. Entonces podemos incluso ver a la luz de la Biblia cuál es la manera correcta de desistir. En Hechos capítulo 21, versículo 14, dice, y como no le podemos persuadir, hablando de que no podemos persuadir a Pablo, dice desistimos. Diciendo, y aquí dice cuál es la manera correcta, nos da un ejemplo de cómo desistir. Dice, hágase la voluntad del Señor. Entonces ellos desistieron dejando el asunto en las manos del Señor. Entonces así muchas veces nosotros podemos estar afanados con este tema de generar más recursos, pero podemos dejarlo en manos del Señor para que también nos bendiga y nos provea para lo cual nosotros nos motivaba a entrar en este trabajo que nos sobreexplota.
Y básicamente este versículo nos enseña a no trabajar al nivel de explotarse a sí mismo, impulsado por la motivación de acumular bienes y recursos. En la práctica es evitar que el deseo de volvernos ricos nos impulse a involucrarnos en trabajos que nos consuman tiempo, dedicación y esfuerzo excesivo. La clave siempre está en ser equilibrados. Habiendo visto este punto, el segundo punto dice: las riquezas terrenales son pasajeras. Las riquezas terrenales son pasajeras. Y vimos que el versículo 5 de Proverbios 23 nos hace una pregunta y nos dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Básicamente nos dice, te pregunta: ¿vas a poner tus ojos en las riquezas? Porque existe un riesgo si ponemos nuestra mirada a la riqueza, porque no solo puede que pongamos nuestros ojos, sino que también pongamos nuestro corazón y sea un estorbo en nuestro servicio al Señor. Ya vimos en Mateo capítulo 6 que no podemos servir al Señor y a las riquezas. Incluso en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, nos dice dónde deberíamos poner realmente nuestra mirada. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira, nuevamente dice la mira, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Básicamente tenemos que poner la mira en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y por lo mismo hay que sacarla de las cosas terrenales y sobre todo de la riqueza. Y hace la pregunta: ¿has de poner tus ojos en las cosas, en las riquezas? Y hace un alcance, dice: siendo ningunas. Y es cierto. Por ejemplo, alguno podría decir: yo tengo una casa, un auto y, no sé, una parcela, por inventar algo. Y quizás si decimos eso mismo delante de alguien que tenga muchos recursos, no sé, por ejemplo, Farcas te escucha diciendo eso y te va a decir: sí, pero yo tengo 5 departamentos, 8 casas, por inventar algo, 3 autos y 5 parcelas, por inventar y exagerar algo. Bueno, ahí nos damos cuenta que realmente ya no tenemos tanto. Bueno, y si a este hombre que tiene muchos recursos estuviera Dios escuchándolo, le diría: bueno, tú no tienes nada. Prácticamente el Señor le diría: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Y ahí nos daríamos cuenta que realmente delante de Dios no tenemos nada. Entonces, si observamos bien, nuestras riquezas son necesarias para nuestro sustento, nuestro mantenimiento y para darnos nuestras comodidades, pero realmente delante de Dios no tenemos nada. Y dice, el versículo termina explicando, porque dice: porque se harán alas, y lo compara como alas de águila y volarán al cielo. Ya hemos visto en otras prédicas cuando se explica que cuando hay vientos fuertes, el águila abre sus alas y esto hace que ella se eleve rápidamente muy alto, sobre incluso las tormentas. Entonces esto mismo, a esto mismo lo compara la riqueza. No es que se van a ir al cielo volando, nadie de nosotros ha visto un auto volando hacia el cielo, o que venga, o no sé, un platillo volador, se lo absorba y se lo lleve. Básicamente está haciendo una comparación a lo rápido que se pueden disipar. Y no solo se disipan, nosotros también tenemos por experiencia, todo el tiempo vemos arreglos que tenemos que hacer en nuestros hogares o las cosas que tenemos porque se desgastan. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, 19, dice el Señor, hablando justamente de la riqueza: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos tesoros en la tierra? Dice: donde la polilla y el orín corrompen, hablando prácticamente del óxido, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, hace un contrario, haceos tesoros en el cielo. Anteriormente me decía: pon los ojos o pon la mira en las cosas de arriba, y ahora me dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y también, al pensar en esto, podemos ver en Santiago, cuando vemos que son confrontados los ricos opresores, que se les describe a ellos y a su riqueza, y dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Básicamente nuestros recursos están podridos. Y es cierto, se van a desgastar y con el tiempo se van a ir echando a perder. Incluso es súper fácil perder lo que nosotros tenemos.
A más de alguno le pudo haber pasado que quizá iba en la calle y le tomaron el teléfono y se lo llevaron. O vieron a alguien que le ocurrió eso. O a alguien que de un momento a otro le robaron el vehículo y ya dejó de tenerlo. Así de fácil es que se pierdan nuestros bienes materiales. Incluso podemos haber visto las catástrofes, por ejemplo, en Talcahuano cuando fue el tsunami y el agua arrasó con muchas propiedades. O los incendios que hubieron aquí en Valparaíso donde muchas personas tenían su hogar y de un momento a otro ya no lo tenían. Y hay un contraste entre las riquezas, porque las riquezas son pasajeras y se disipan. Pero dice la Biblia que van a pasar el cielo y la tierra, pero la palabra del Señor va a seguir. Entonces, por lo mismo tenemos que hacer tesoros en el cielo y perseverar en la palabra del Señor, que es la riqueza que va a permanecer en el tiempo. Entonces, básicamente, este versículo nos enseña a que no tenemos que fijar nuestra atención e interés en las riquezas porque son pasajeras. Y sabemos que es mejor poner la atención en Cristo y en la palabra de Dios, o sea, en las cosas celestiales. Habiendo visto este punto, el último y tercer punto es: ¿puede un creyente ser rico? ¿Puede un creyente ser rico? Ya vimos la porción completa, pero aún así este punto está implícito, porque nos dice que no nos afanemos en hacernos ricos. Entonces, ¿podríamos como hijos de Dios ser ricos? Bueno, primero hay que tener la actitud correcta. En Proverbios 30, versículo 8 y 9 dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces básicamente vemos que Dios nos puede dar pobreza y riquezas, pero nuestro deseo es que Dios nos dé el sustento necesario para nuestras vidas. Y también podemos observar en este versículo que es Dios quien puede dar las riquezas. Y por lo mismo es que al comparar escritura con escritura, lo podemos ver, por ejemplo, en segunda de Crónicas, capítulo 32, del 27 al 29, que dice: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas de grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia. ¿Por qué dice? Porque Dios le había dado muchas riquezas. Básicamente las riquezas que nosotros podemos tener vienen de la mano de Dios. ¿Y a quién Dios le promete riquezas? Lo vamos a ver en Proverbios capítulo 22, versículo 4, que dice: riquezas, Dios sí nos puede dar riquezas. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dios no le va a dar riqueza a cualquiera, sino a quien es humilde delante de Él, a quien no se va a poner soberbio por haber tenido estas riquezas, y quien le tema a Él, a quien le guarde reverencia y le obedezca. Y también vemos en el Salmo 112, el versículo 1 al 3, que dice: bienaventurado el hombre que teme, vuelvo a decirlo, que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Dice el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. A la luz de la palabra podemos ver que Dios sí nos puede prosperar y proveer de tal manera que acumulemos riqueza. Pero lo importante es ser humilde y temeroso delante de Él y deleitarnos en su palabra. Y no hay que dejar de ser humilde. En Jeremías 9, versículo 23 al 24, vemos que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico, ahí está, ni el rico se alabe en sus riquezas. El rico, el que tiene muchas posesiones, tiene que ser humilde, no tiene que alabarse en sus riquezas. Y dice, hace el contraste, dice: más alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, si vamos a alabarnos de algo, es porque lo hemos logrado conocer y entender a Jehová. Y para eso hay que pasar tiempo en la palabra y obedecerle. Entonces, básicamente, hasta aquí podemos ver que como creyentes sí podemos ser ricos y vimos finalmente los 3 puntos. El primero era evita sobreexplotarte por ganar más. El segundo era las riquezas terrenales son pasajeras. Y la tercera estaba implícito y era una pregunta: ¿puede un creyente ser rico? Y efectivamente sí. Para concluir, con mucha humildad, me gustaría finalmente dar testimonio personal en cuanto a cuando Dios te bendice y te provee. Cuando leí esta cita, Proverbios capítulo 23, versículo 4, específicamente el 4, me impresionó porque se me quedó grabada sin que yo tuviera la intención de que se me grabara. Y resulta que hace muchos años atrás tomé la decisión de dedicar mi vida para servir al Señor. Y me propuse enfocarme en crecer espiritualmente para servirle, y le pedía que me diera sabiduría para invertir en algo que no me quitara del tiempo que debía darle a Él y cuyo único propósito fuera para sustentar mi familia y poder dedicarnos a servirle. Y el Señor oyó mi oración y me hizo entender que debía invertir en un terreno para arrendar las viviendas. O sea, compraba un terreno, construía casas. El proyecto era una casa de 2 pisos para hacer la pareada y arrendarlas por separado. Y por lo mismo puse mano a la obra y empecé a cotizar terreno. Y la primera vez que entendí que era de Dios fue cuando, sin buscarlo yo, me ofrecieron un terreno que valía menos de la mitad del que yo estaba cotizando, en el cual no caía una casa de 2 pisos, sino que caían cómodamente 3 casas de 2 pisos. La segunda vez que entendí que Dios me estaba prosperando fue cuando el dueño del terreno, sin saber con cuánto yo contaba para comprarlo, me manifestó su decisión de vendérmelo exclusivamente a mí, aunque alguien le ofreciera más dinero, y junto con eso fue que decidió vendérmelo en el monto exacto que yo tenía ahorrado en ese momento. También seguí viendo su mano cuando comencé a construir. Por ejemplo, cuando en el banco, habiéndome evaluado y me dieron el monto máximo que me podían prestar, lo puse en mano del Señor porque yo necesitaba literalmente el doble para construir las casas. Y el ejecutivo, cuando me contactó, me dijo: no me preguntes cómo, pero te lo aprobaron. Y en realidad yo sí sabía cómo. O también pude ver su mano cuando el proyecto finalmente salió adelante y por el apoyo fiel que recibí de varias personas. ¿Y por qué ocupo este testimonio? Para concluir, básicamente para lo mismo, usando la misma palabra, para dar testimonio de que es cierto que Dios es quien da los bienes. Por lo mismo no es necesario afanarse por acumularlos, y hay que ser agradecidos por el sustento que Dios nos da. En lo personal, a pesar que no ha sido muchos bienes lo que he recibido, siempre doy gracias al Señor por haberme bendecido, y mi oración es súper clara. Básicamente le pido que si me van a hacer estorbo para dejar de servirle, es mejor que me las quite. También le pido que me dé sabiduría y diligencia para administrarlas, y también, si algún día decide quitármelas, le pido que ponga en mí una actitud que con gozo bendiga su nombre. Espero, hermanos, que si tienen el afán de estar trabajando por generar muchos recursos, mediten en eso, pero aún así también seamos equilibrados y sigamos también trabajando de manera esforzada para llevar el sustento a nuestros hogares. Espero poder verles pronto aquí en el templo, que podamos ya pronto congregarnos y tener comunión unos con otros en persona, y que se encuentren muy bien en sus hogares. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.